empezando el caso de las columnas. Y la intención era que se interprete qué significa esa curva de falla o corriente de falla que estamos tratando de graficar. Habíamos comentado, recordar lo que se ha hecho, que estamos viendo el caso de reducción inercial. Eso significa aquella carga que conduce a la falla de la columna. Aquella carga que conduce a la falla de la columna representaría la resistencia de la columna. La variable de estudio es la excentricidad. Y la excentricidad medida desde el centroide de la sección transversal. Y variando esa excentricidad se fue determinando cuánto vale la resistencia de la columna. Lo primero que se mencionó era cuando la excentricidad era igual a 0. En este caso la carga se va incrementando hasta que, digamos, la sección vale. Luego hemos mencionado el caso en que la excentricidad es igual al infinito. Para que la excentricidad sea igual al infinito, la carga axial tiene que ser igual a 0. Entonces, en ese caso la sección tiene un comportamiento más de una vida. Se puede calcular el momento de conducción a la falla de salida. Y luego se pasó de fuerza axial de compresión a fuerza axial de tracción para determinar la resistencia a la tracción del edificio concreto. Y decíamos lo siguiente, ¿no? Que por acá luego podemos dibujar una gráfica en eje horizontal la resistencia a la fricción y en eje vertical la resistencia a la fricción. Este cuadrante quedó para expreso compresión positiva, el segundo cuadrante expreso tracción negativa y los dos cuadrantes de abajo es para flexo tracción positiva y flexo tracción negativa. Flexo compresión positiva significa que a la vez una cara está traccionada, la otra cara está traccionada. Flexión negativa significa que se invierten las caras, ahora pasa a ser esta cara comprimida y esta cara traccionada. Secciones que tienen simetría con respecto al eje de funcionamiento y como hacemos uniformemente distribuido, no hay mucha diferencia entre lo que es flexo compresión y flexo tracción. Por lo tanto, solamente se usan los cuadrantes, flexo compresión y flexo tracción. La línea vertical representa el caso en que la excentricidad es igual a 0. La línea horizontal representa el caso en que la excentricidad es igual al infinito. Y cualquier línea
trazada desde el origen del sistema de ejes cartesianos, significa una excentricidad diferente a cero y al infinito. Cuando hablamos de excentricidad, si usted recuerda que es la relación entre el momento y la carga axial. Para que la excentricidad sea igual a cero, el momento tiene que ser igual a cero. Para que la excentricidad sea igual al infinito, la carga axial tiene que ser igual a cero. Entonces, hemos visto para el caso en que la excentricidad es cero, ¿no? Es decir, mn cero. Si la carga es axial, entonces esta se va a ir incrementando desde un valor bien pequeñito hasta aquella que conduce a la falla, a la columna, ¿no? Esa carga que conduce a la falla de la columna representa la resistencia a carga axial. Claro, que generalmente sucede en columnas cortas, ¿no? En columnas esbeltas, la capacidad o la resistencia a la compresión probablemente esté condicionada por la longitud de la columna, la condición de sus extremos, si están o no están restringidos al desplazamiento y a la rotación. La variable que generalmente involucra un cálculo y una columna esbelta. Casi todas las construcciones, ¿no? En casi todas las construcciones, las columnas, casi todas ellas clasifican como cortas. Hubo un estudio, bueno, no ha sido elaborado en Perú, pero digamos, se decía que estructuras desplazables, ¿se acuerdan de los entes desplazables? Casi el 90% de las columnas son cortas y en estructuras desplazables más o menos el 60% de las columnas clasifican como cortas. Entonces, digamos que casi todas las columnas se van a diseñar como cortas. En el caso nuestro, como estamos en una zona de alto riesgo sísmico, parte del diseño requiere controlar la deformación, el desplazamiento lateral de la construcción, y eso se hace a través de la rigidez lateral. Entonces vamos a obtener una estructura muy rígida y que esa estructura rígida probablemente luego clasifique como indesplazable. Entonces en esa estructura, con esas condiciones, casi el 90% de las columnas clasificarían como miren, cuando lo que quisiera es recuperar un poquito lo que hemos hecho para luego entrar a hacer cálculos. La intención mía, les decía, era demostrar el uso de un software para el análisis y diseño de columnas, pero el uso de ese software, como cualquier cosa en el diseño, requiere de conocimientos elementales, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de recordar con ustedes, o en algunos casos que se logre algún tipo de conocimiento con respecto a lo que estamos haciendo. De modo tal que no seamos usuarios ciegos del software, ¿no? Esa es la intención, ¿ya? Miren, en el caso de una columna corta, cargada axialmente, voy a colocar aquí la columna esta, esto está en las diapositivas, estoy haciendo acá un poquito para tal vez mejorar la interpretación de la misma. La carga estaría aplicada en el centroide, y para mejorar la aplicación de la carga, tal vez aquí se coloca una placa lo suficientemente rígida, de modo tal que distribuye esa carga en toda la sección transversal. La sección transversal de la columna es de este tipo. Podríamos aceptar por ahora reforzada con
4 barras de un diámetro que se puede conocer. Esta es la mayor dimensión de la columna, que a veces se llama HC, la menor dimensión, que a veces llamamos BC o B y H, como quieran llamarlo. Eso ya depende de la interpretación. En las diapositivas hemos colocado lo siguiente. Como verán en la figura de la derecha, se tiene el diagrama de esfuerzo de formación del concreto y el acero en una misma figura. A ver, como comentaba, en la figura de la derecha están los diagramas del esfuerzo de formación del acero y el concreto en una misma gráfica, pero representados verticalmente en diferente escala. Para el concreto estaría en 210, ¿no? Y para el concreto, y para el acero sería como 2100. No sé si se puede entender. Acá, por ejemplo, podría ser el F'(C) 210 en el concreto, pero para el acero la escala sería 10 veces más. Estaríamos hablando de 1100, ¿no? Para
acá estaría en 4.000. Se supone que bajo la acción de la carga axial, esta columna corta, como muy bien comentaba el colega, va a sufrir un acortamiento. Si la longitud de la columna es L, entonces luego podemos asociar que la deformación unitaria que sufre el concreto es la sección transversal o el elemento estructural, sería el acortamiento versus la longitud. Como la carga es axial, todas las secciones, recuerden que desde este extremo al extremo superior hay un número infinito de secciones, un número infinito de láminas de sección rectangular que son ortogonales al eje longitudinal. Entonces, cuando se aplica la carga, esas láminas se hunden, por así ponerlo, y se hunden de manera uniforme, puesto que la carga es axial. Como se acuerdan en el caso de cimentaciones, si la resultante de las cargas recae en el centro de la zapata, ¿qué pasa? Decimos teóricamente, la cimentación se hunde de manera uniforme. Entonces acá igualito, ¿no? O sea, aquí la sección de la columna, o cualquier sección, sufre un hundimiento uniforme. Para ponerlo en claro, si esta es la sección de rectángulo en el extremo superior, luego por efecto de la carga esta sección va descendiendo, pero de manera uniforme, sin girar. No gira porque la carga es axial. Si la carga dejase de ser axial, la sección, además de hundirse, va a tender a girar. Y se acuerdan la hipótesis de Bernoulli, la sección permanece plana antes y después de aplicada la hipótesis de Bernoulli, ¿no? Aquí, a este nivel, como se ha dibujado por acá hacia arriba, vamos a clarificar un poquito la diapositiva, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. La carga que es axial, y como hay deformación unitaria en ambos materiales, debe desarrollarse esfuerzo. Digamos, eso representa nuestra razón de ser como ingenieros, ¿no? Es decir, si hay una deformación unitaria, por ejemplo, de una milésima, entonces por acá en el concreto se desarrolla un esfuerzo de algo, ¿no? Voy a poner un poquito más atrás. Ahora, luego hay un supuesto que también es válido que se mencione: la adherencia perfecta entre el concreto y el acero. Si el concreto sufre esta deformación, el acero también tendrá que sufrir el mismo acortamiento. Es el principio de adherencia perfecta. Entonces, tanto la deformación unitaria en el concreto como en el acero serán iguales, ¿cierto? Entonces, si es así, miren, ingresando por acá, por decir, una deformación unitaria de este límite, el esfuerzo en el concreto será el valor de acá, y como todas las fibras tienen la misma deformación unitaria en el concreto, en toda su sección transversal van a aparecer esfuerzos uniformes, cuya intensidad de este esfuerzo para la deformación unitaria que estoy mencionando sería este valor de acá. Esto es
sería el esfuerzo en el concreto, ¿no? Pero el acero también desarrolla deformación unitaria, pero la diferencia entre el concreto y el acero es que tienen diferente rigidez, por lo tanto van a desarrollar diferente nivel de esfuerzo. Es decir, acá, como la deformación unitaria y el concreto y el acero son iguales, entonces con esta misma deformación cortamos a la curva de esfuerzo de deformación y este esfuerzo será el esfuerzo en el acero. ¿Bien? Bien. Entonces aquí, en estos fierritos van a aparecer esfuerzos. Esos esfuerzos van a estar uniformemente distribuidos en estos 4 fierritos. Pero nuestra situación es determinar la resistencia, y como tal, si usted recuerda, el concepto de la resistencia viene a ser aquella carga que conduce a la falla a este elemento estructural. Conforme se va incrementando la carga, la deformación unitaria, tanto en el concreto como en el acero, se va incrementando. Y también se van incrementando los esfuerzos. Un elemento de concreto armado va a fallar cuando en la fibra extrema comprimida se desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. Esas 3 milésimas representa la resistencia, pongámoslo así, al aplastamiento del concreto, medidos en términos de deformación, y representa la resistencia del concreto sin confinar, porque cuando se confina se supone que la resistencia del concreto se va a incrementar. Eso no es tan cierto, ¿no? O sea, creo que les mostré que el efecto del confinamiento básicamente es incrementar la capacidad de formación del concreto. La resistencia no se incrementa significativamente. Cuando digo que se incrementa la capacidad de formación del concreto, significa que ya la falla no se va a presentar en 3 milésimas, sino tal vez en 8 milésimas. Y a través de ese alargue de la deformación, logramos un elemento estructural que sea útil, ¿no? Permitimos que desarrolle mayores deformaciones antes de que se presente la falla. En este caso, todas las fibras de la sección transversal sufren el mismo acortamiento. Entonces, y la falla se presentará cuando la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. Y como verán, en ese instante la acero en tensión ya está en la zona de fluidez. Claro, ¿cierto? Tal vez aquí hay un dato. Quiere decir que el acero tiene menos deformación que el concreto para la compresión. Porque tiene 2, está en 2 milésimas y el concreto va hasta 3. No. Aquí tal vez importantísima la ayuda acá es, ¿se acuerdan el principio de la herencia? Perfecto. O sea, aquí la deformación del acero y el concreto son iguales. Lo que pasa es que en el momento de la falla, la deformación unitaria en el concreto, el delta entre L es de 3 milésimas. En el acero también tendría que ser de 3 milésimas. Entonces cortamos la curva de esfuerzo de deformación del acero, que se asume tiene un comportamiento bilineal. Entonces decimos que el acero con esta deformación unitaria ya entró en fluidez. No tiene nada que ver con que si el acero soporta o no mayor deformación unitaria. La resistencia del elemento del concreto armado siempre está condicionada por lo que le pase al concreto. Lo que le pase al concreto. Cosas que se dan a veces de la... pero miren,
Hay una cosa aquí que comentaba con ustedes que es aparentemente paradójico, ¿no? Las propiedades mecánicas del concreto, su resistencia a la compresión y su rigidez, es decir, su módulo de elasticidad, son muy dependientes de la velocidad con la que se aplica la carga. Si la carga es rápida, la resistencia del concreto y su rigidez se incrementa. Si la carga es lenta, la resistencia y la rigidez del concreto disminuye. Paradójico, ¿no? Porque durante un evento sísmico, que es una carga recontra violenta, simplemente lo que debemos esperar es que la resistencia del concreto y su rigidez se disparen, sean muy muy grandes con respecto al valor que nosotros hemos considerado en el diseño. ¿Se acuerdan que eso les comentaba va a influir drásticamente sobre el cálculo de la fuerza inercial? Si tenemos mayor rigidez, el periodo de la estructura va a disminuir, por lo tanto la fuerza inercial que tenga que soportar se va a incrementar. Entonces, y si tenemos una rigidez menor, el periodo es más grande y la fuerza inercial es más pequeña. Ese tipo de razonamientos ya están incluidos en las especificaciones A618 a partir de 2005 hacia adelante. Por eso les comentaba que en la etapa del análisis probablemente hay que escoger dos juegos de rigideces, una para el análisis sísmico y otra para el análisis por cargas de gravedad. Hay programas que aceptan ese tipo de variación en cuanto a la rigidez del material. Influye significativamente. O sea, comentaba, creo que uno de ustedes, ¿no? Que la tendencia, bueno, una de las ideas es que más adelante ya la calidad del concreto no se especifique en función del F'(C), sino en función del módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque es la variable más importante dentro del diseño, más importante que el F'(C), por las cuestiones que ojalá, digamos, vayamos entendiendo. Esto lo vamos a volver seguramente a ver en la parte ya del diseño civil. En el laboratorio se determina la deformación unitaria del concreto en esa probeta cilíndrica que ya ustedes conocen. Por acá tenemos el F'(C), que generalmente es para una deformación unitaria de 2 milésima. En el laboratorio, la carga se aplica con una determinada velocidad. Eso está estandarizado. O sea, cuando ustedes van a hacer la rotura de probetas, lo que tienen que hacer es primero averiguar cuál es la aplicación, cuál es la velocidad con la que se está aplicando la carga. Si es muy rápida, lo que vamos a tener es un valor, una resistencia elevada, ¿no? ¿Está? Pero en condiciones reales, la carga, o sea, por cargas de gravedad hablando, la carga que soporta esta columna es una carga sostenida en el tiempo. O sea, se sostiene en el tiempo. No se aplica ni rápida ni lenta, sino ahí está la carga actuante. Esa carga que está ahí aplicada de manera permanente en el concreto genera una serie de efectos. Uno de ellos es el efecto del flujo plástico. El flujo plástico es una redistribución de fuerzas, como si el concreto en el tiempo perdiese un poquito de rigidez y como pierde rigidez, toda la fuerza que soporta lo comienza a trasladar hacia el acero. Entonces hay una transferencia de las fuerzas que soporta el concreto hacia el acero. Es el efecto del flujo plástico, ¿no? Debido a las deformaciones que se dan en el tiempo. Si se hiciese un ensayo con carga sostenida en el tiempo, probablemente la curva de esfuerzo de deformación quede así. Esta vendría a ser, entre comillas, la curva real, porque representa el comportamiento real del
concreto, o sea, bajo cargas permanentes, obviamente, ¿no? La carga axial ahí se mantiene en el tiempo, ¿no? Carga sostenida en el tiempo. Entonces, si hacemos ese ensayo, lo que sucede, miren, es que se presenta una reducción de la resistencia a la compresión del concreto. Esta curvita es la curva real. Y esa reducción, más o menos de aquí a acá, esto equivale al 15% del F'. La deformación en la que se presenta el aplastamiento del concreto no cambia. Tampoco cambia significativamente la parte elástica lineal. Lo que cambia es la parte inelástica, es lo que cambia. Entonces, eso significa que en condiciones reales el concreto se aplasta con un esfuerzo de ¿cuánto? El 85% de F', ¿no? Entonces, la idea es, seguimos incrementando la carga, se sigue acortando la columna, se sigue incrementando las deformaciones unitarias en el concreto y en el acero, hasta que en el concreto se desarrolle una deformación unitaria de 3 milésimas, y en ese instante, adiós, sección. Cuando en el concreto se desarrolla la deformación unitaria de 3 milésimas, el acero está en flujo. En esa condición, entonces, aquí el esfuerzo en el que se presenta la falla sería el 85% del F', y el esfuerzo aquí en el acero sería como F. Eso representa los esfuerzos justo en el momento de la falla. Con esa deformación de 3 milésimas en el concreto se desarrolla un esfuerzo equivalente al 85% de F'. Si la carga que conduce a esa condición le llamamos P sub n, entonces notarán que por equilibrio de fuerzas verticales podemos establecer cuánto vale P sub n. Equilibrio entre la fuerza externa y las fuerzas internas. El equilibrio requiere, en este caso, que la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, el menos P sub n, P sub n, más el 0.85 F', que es el esfuerzo que se supone está uniformemente distribuido en toda la sección de concreto. Eso está en toda la sección de concreto. Entonces la resultante de fuerza de compresión en el concreto sería 0.85 F', B por H, que nosotros le llamamos el área, ¿no? Y para tener en cuenta que parte del concreto es ocupado por el acero, entonces aquí le quitamos menos la cantidad de acero total. Tomamos la sección transversal de todos estos fierritos y se obtiene la sección transversal de acero. Y luego, más FY, ¿no? Por la cantidad de acero total, ¿no? Es decir, estos esfuerzos están actuando sobre todos estos fierritos, están uniformemente distribuidos en la sección transversal. Sería por el área de acero total, y esto es igual a, aquí P sub n queda, aquí le llamamos P sub n 0 para, ¿no? P sub n 0 para decir 0 es, y la simplicidad es 0, carga axial concéntrica. Entonces P sub n 0 sería 0.85 F', el área bruta menos el área cero total más FY por el área cero total. Esa es la ecuación que nosotros hemos indicado en la sesión pasada, y que tal vez en el apuro de cumplir con contenido del curso debemos avanzar, ¿no?
nuevamente, volviendo al tema de ir reconociendo poquito a poquito esos 4 niveles de resistencia: nominal, confiable o de diseño, la resistencia probable y la sobre-resist. Esos son 4 niveles de resistencia que hay que comenzar a manejar. La resistencia nominal es, digamos, el inicio de todo. Es aquella que se calcula considerando que todas las variables que intervienen son determinísticas, es decir, valores exactos. Que el F'C es lo que se está especificando en los planos, que la columna tiene las dimensiones que se están especificando en los planos, que la resistencia del acero es Fy, que todas las varillitas tienen la sección transversal que nosotros hemos considerado en el diseño. Bueno, sabemos que todos esos valores tienen cierta variabilidad, sobre todo el F'C. El F'C, la resistencia en concreto, como ustedes conocen, tiene un alto nivel de variabilidad, ¿no? Solamente para muchas gracias. Bien, entonces miren, solo para mencionar, miren, el módulo de elasticidad en concreto tiene una variabilidad hasta del 40%, altísimo, ¿no? Puede ser más o menos el 40% del valor específico del plano. Este valor tiene una alta variabilidad y los otros valores como que su variabilidad es más pequeña. La resistencia del acero, como es un material utilizado con control de calidad, digamos su variabilidad es muy pequeña, ¿no? Pero así hay que entender que si nosotros decimos Fy 4200, ese es un valor nominal. El valor real puede ser más o menos, ¿no es cierto? Diseñamos con valores nominales, estadísticamente este valor puede ser un poquito más o un poquito menos. En el acero, por ejemplo, se acepta que su resistencia no varíe más del 25% hacia arriba. Es el límite superior que se impone y con ese límite superior, por ejemplo, luego se hace el diseño sin resistencia. Entonces creo que lo que corresponde a la resistencia, a la compresión, es cuestión de hacer uso de esta ecuación de acá, que está por acá también escrita. Y el otro punto, miren, que me gustaría volver a discutir con ustedes, es el mismo caso pero ahora vamos a considerar que la carga es de tracción. Chaval, hay que no sé qué echarle un tuve hace años una española, tuve una conversación era por cuestión de media hora, no haciendo más. Que dejaron en la agencia, con sus cosas a seguir. Regresé a mi casa y lejos se me había quedado pelo. Fue difícil tratar con ese bien bravo, o sea, conversen algún español, que van a darse cuenta que luego están. Bueno, como quien amenizamos un poquito. Hay un colega que es medio blanquilloso, ¿no? Su familia son blanquillos. Entonces, el tío agarra su carro, se va manejando y simplemente agarró, se metió como detrás de un botón y ¡pam! La policía. Documentos. Blanquilloso. Su hombre que dice, ¿qué es lo que ha hecho? No, usted se ha pasado contra el tráfico. Pues hombre, yo no puedo entrar así. Oiga, le
dice el señor, usted viene a mostrar mi casa, ¿no? Así que... Mi signo no es... A ver, bien. Acá miren, veamos la fuerza de tracción. Cuando se somete a fuerza de tracción, aquí en esta sección, en el concreto, va a suceder una serie de cosas, ¿no? Primero, miren, como la carga es axial, el esfuerzo actuante es la carga entre la sección y ruta, ¿no? En concreto, va a soportar parte de esa fuerza axial de tracción. Pero una vez que se supera la resistencia a la tracción del concreto, el concreto se agrieta, esa grieta se va a ir pronunciando y literalmente genera una división del miembro estructural en dos porciones. A partir de ese instante, ¿quién tiene que absorber toda la fuerza de tracción? Una vez que el concreto se ha agrietado, es el acero. ¿Y cuándo va a fallar el acero? Cuando el acero entre en entonces, en ese instante, cuando el acero entre en fluencia, se dice que el miembro va a fallar, ¿no? La carga que conduce a la falla se llama peso LT, T por indicar que está en tracción. Si el corte se hace justo en la grieta, entonces lo que vamos a tener en este caso es lo siguiente: la fuerza de tracción hacia arriba, por acá el acero, y aquí se va a desarrollar en el acero ya no fuerzas o esfuerzos de tracción, ya no esfuerzos de compresión, sino esfuerzos de tracción, y en este caso hasta llegar a la falla, es decir, hasta condicionar que el esfuerzo actuante sea igual a FI. Entonces, del equilibrio nuevamente de fuerzas externas y internas, peso NT será igual a FI por A sub S. Esa debería ser la resistencia a la tracción, ¿cierto? Una vez que se logra, se genere el agrietamiento del concreto, hay una transferencia repentina y abrupta de las fuerzas hacia las barras. Toda la fuerza de tracción tiene que soportar las barras trabajando en tracción. Estas van a fallar cuando se desarrollen en el acero un esfuerzo igual al esfuerzo de fuerza. Este esfuerzo se supone dispuesto uniformemente distribuido en todo el acero. Si ese esfuerzo se multiplica por el área de acero, se obtiene la resultante de la fuerza de tracción. FY por A sub ST estaría tirando hacia abajo y el otro hacia arriba, igualando y la resistencia a la tracción. Y luego tenemos la otra condición, ya cuando la excentricidad es diferente de cero. Primero hemos hecho el cálculo de la resistencia a la compresión, luego hemos hecho el cálculo de la resistencia a la tracción. Ahora, cuando la excentricidad es diferente de cero, como se estaría mostrando acá, la columna siempre va a estar sometida a una combinación de carga axial y momento. Esto se puede descomponer en una carga actuando con una excentricidad. Esa excentricidad es la relación entre el momento y la carga. En este caso, al estar ubicada en este lado la excentricidad, esta cara sería la cara comprimida y esta sería la cara traccionada. Dos situaciones digamos que se pueden presentar: una excentricidad pequeña, si es que así quisiésemos llamar, y una excentricidad grande, que luego esto va a diferenciar lo que sería la falla por compresión de la falla por tracción. Igual que en el dibujito que nos presentaba allá, la sección antes de aplicada la carga, acá
casi como un plano, y conforme se va aplicando la carga, la sección comienza a girar. Hay una composición de movimiento, ¿no? Baja y luego gira. Al girar la sección, se va a ir incrementando la deformación en la fibra extrema comprimida. Aquí, por favor, para lograr entender, lo que estoy marcando aquí con el puntero vendría a ser la sección antes de aplicar la carga. Voy a ver si tengo el pulso. Vamos a ver si me acompaña todavía la mano. Creo que lo logré, ¿no? No se puede. Bueno, a ver. Aquí con el puntero estamos, ¿no? Aquí no sé si ustedes notan, este rectángulo que estoy marcando con el puntero representaría la sección antes de aplicar la carga, y luego este otro rectángulo de acá que estoy nuevamente marcando con el puntero significaría la sección después de aplicar la carga. Al ir girando, se va a ir incrementando la deformación en la fibra extrema comprimida y en la fibra extrema traccionada. Y las deformaciones de las fibras entre las extremas, comprimida y traccionada, guardan una relación lineal, es decir, que la sección permanece plana antes y después de aplicar la carga. Se va a ir incrementando hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. En ese instante, esa fibra está iniciando su proceso de aplastamiento, y la deformación en el acero más traccionado probablemente sea menor que la deformación que da inicio a la fluencia del acero en tensión. En ese caso tenemos una falla frágil. En este otro caso, con una excentricidad grande, como verán, la deformación en la región de tracción es mayor. Se sigue incrementando la carga hasta que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas, y probablemente la deformación del acero más traccionado sea mayor que la deformación que da inicio a la fluencia. Luego la deformación de las capas intermedias se puede calcular. En este caso, cuando la falla se presenta, digamos, y el acero en tensión está en fluencia, decimos que la falla es por tracción. Falla por tracción o tensión. El caso que comentábamos, aquí una columna sometida a momentos aplicados en ambos extremos, de igual intensidad y de diferentes sentidos. Aquí la columna tiende a doblarse hacia la izquierda. Al doblarse hacia la izquierda, esta sería la cara traccionada y esta sería la cara comprimida. La carga que conduce a la falla de la columna. Se está tomando aquí la sección AA de la columna hacia arriba. Una columna de sección rectangular, tal vez. En el dibujo anterior, la falla de compresión como la falla de tracción, ambos tienen informaciones de 3 milésimas. Sí. Siempre va a ser 3 Sí, milésimas, o sea, claro. la de concreto. Claro. O sea, la falla de un elemento de concreto armado, les comentaba, es dependiente de lo que le pase a la fibra extrema comprimida. La falla siempre va a estar pendiente o dependiente de eso. ¿Cuándo se va a presentar la falla? Cuando la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. Ahora, ¿qué le pase al acero en tracción? Puede o no puede estar en fluencia. La carga que conduce a la falla a la columna va a ser aquella que genere que en la fibra extrema comprimida se desarrolle siempre una deformación unitaria de 3 milésimas. ¿Sí? Igual acá, miren, ¿no?
aquí la sección, la columna se está viendo de manera frontal, la sección AA antes de aplicar la carga, y luego después de aplicar la carga la sección comienza a girar, y no va a comenzar a girar de manera indefinida, sino hasta que la fibra extrema comprimida, que es la de acá, se acuerdan de acá de la derecha, desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. ¿Qué es lo que pasa con el acero más traccionado? No sabemos, ¿cierto? Lo único que sabemos es que la sección permanece plana antes y después de aplicar la carga, y que la falla se va a presentar cuando esta deformación es de 3 milésimas. Luego, digamos, a través de la compatibilidad de formaciones, nosotros podemos calcular la deformación unitaria en cada una de estas capas. ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, esta capa, con respecto a la cara comprimida, está a una distancia D, a D', luego, a través de semejanza de triángulos, conocido el valor de C, se puede conocer cuánto vale su S y su S. Bien, entonces, en el acero que está en tracción se desarrolla una deformación unitaria, S, hay un alargamiento en este caso. En el acero comprimido se desarrolla una deformación unitaria que es S'. Si existe deformación, tiene que haber esfuerzo, ¿no? Entonces, el esfuerzo que se desarrolla acá es F sub. El esfuerzo que se desarrolla en las barras comprimidas es Fs. La resultante de las fuerzas de tracción, en este caso, será la cantidad de acero por F sub. La resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en estos elementos que están comprimidos será el F sub S' por A sub S. A sub S' es el área de cero que está ahí, compresión, A sub S es el área de cero que está ahí, tracción. Y luego, haciendo uso de, digamos, el bloque rectangular equivalente propuesto por Wigner, se supone que el concreto se plastifica en una profundidad igual a A, que es la profundidad del bloque de compresiones. Plastificar significa que todas esas fibras en esa profundidad desarrollan la misma deformación unitaria, ¿sí? Y que se plastifica en concreto con un esfuerzo equivalente al 85% del F'. La resultante de las fuerzas de compresión será el producto de 0.85 F'C A por B, vamos a ver probablemente más abajo, y se representaría mediante la letra C sub C. C sub C sería 0.85 F'C A por B. Y bueno, ya tenemos todas las fuerzas internas, la tracción, compresión y la carga que conduce a que la fibra extrema desarrolle una deformación unitaria de 3 milésimas. P sub N significa eso, ¿no? Es aquella carga que genera que la fibra extrema comprimida desarrolle una deformación unitaria de 3 milésimas. Del equilibrio de fuerzas internas y externas se puede calcular cuánto vale P sub N, y del equilibrio de momentos se puede calcular cuánto vale M sub. Tal vez convenga mirar esta imagen. A ver, este es el caso de una liga, ¿no? El caso de una liga. No sé si aquí está, bueno, veamos la parte esta de la liga de sección triangular. La sección antes de aplicar la carga, que sería este plano de acá, y la sección después de aplicar la carga. La falla siempre va, disculpen, el eje neutro, es
una viga de momento positivo. Eso significa que las fibras superiores están comprimidas y las fibras inferiores están en tracción, ¿no? Aquí tenemos la ubicación del eje neutro. De aquí hacia arriba todas las fibras están en compresión y de aquí hacia abajo todas están en tracción, ¿no? La sección, como les decía antes de aplicar la carga, luego comienza a girar y gira hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida sea de 3 milésimas. En ese instante el concreto inicia su proceso de aplazamiento y la viga falla, ¿no? La viga falla. Y luego acá en la parte inferior tenemos la deformación del acero en tracción, que no se nota, debería ser como eso es. Dentro de las hipótesis que nosotros manejamos es que la resistencia a la tracción del concreto es nula. Por lo tanto, todas estas fibras de aquí hacia abajo, todas las fibras de concreto, están, digamos, agrietadas, ¿no? Y por lo tanto ya no hay sección que resista, o no hay concreto que resista esfuerzos de tracción. Y el esfuerzo de tracción tiene que ser resistido íntegramente por el acero en tracción. Se supone que de aquí hacia arriba tenemos esfuerzos de compresión. Los esfuerzos que se desarrollan en cada una de las fibras más o menos sigue esta distribución parabólica, que es similar o igual a llegar a un esfuerzo de formación del concreto. De la distribución real de esfuerzos en el momento de la falla. Esta distribución real luego se reemplaza por una distribución equivalente, propuesta por Wien. Entonces, esa distribución equivalente requiere de la definición de la profundidad en bloque de compresiones, que es como A. A es una fracción de la profundidad del eje neutro, C es el eje neutro, la profundidad del eje neutro. A es igual a beta 1 por C, que debería estar por acá. Y bien, esta distribución rectangular de esfuerzos aplicada sobre esta profundidad A se puede luego reemplazar por una sola fuerza, que sería como C sub C, que como ven representa el volumen de este diagrama de esfuerzos. 0.85 F'C A por ¿cierto? Lo mismo estamos haciendo por acá. Lo mismo estamos haciendo acá. Lo mismo estamos haciendo acá. Bueno, aquí la descripción del procedimiento para una excentricidad diferente de 0 y diferente del infinito. Como ven, es una sección rectangular con su dimensión B y la otra dimensión H. La flexión es con respecto al eje X, ¿no? La carga está aplicada en la parte superior. Esto tiende a girar en este caso, en este sentido. Al girar en ese sentido, esta vendría a ser la fibra extrema comprimida y esta vendría a ser la fibra extrema traccionada. Esta columna de sección rectangular ha sido reforzada con la cantidad de refuerzo que se muestra acá. Esa cantidad de refuerzo se ha ido identificando desde la cara traccionada hacia la cara comprimida. Estos tres fierritos forman la primera capa, estos dos la segunda, la tercera y la cuarta capa. ¿Por qué capas? Porque todos estos fierritos tienen la misma elevación o la misma ubicación con respecto a la cara comprimida. Luego se ubican estas capas, tomando como referencia la cara comprimida, de 1, el centroide del acero que está en la primera capa, de 2, el centroide del acero que está en la segunda capa, y así sucesivamente.
Además, por acá notarán que está la excentricidad referida con respecto al eje X, el momento es con respecto al eje, disculpen, aquí sería la excentricidad Y, el momento es con respecto al eje X, ¿no? Respecto al eje X. Luego acá miren, esta línea de acá, la línea vertical, representaría la sección antes de aplicar la carga, y esta línea de acá representa la sección después de aplicar la carga, pero ya en la condición de falla. ¿Cuál es la condición de falla? Que la deformación de la fibra extrema comprimida sea de al menos 3 milésimas, ¿no es cierto? 3 milésimas. Bien. Luego acá tenemos la ubicación de la fibra neutra, que está aquí con el valor de C. Se supone que de aquí hacia arriba todas las fibras están comprimidas y que de aquí hacia abajo todas las fibras están en tracción. ¿Cómo se obtiene B, C y el beta? Disculpe, ¿qué no? ¿Cómo se obtiene C y el beta? El C, el valor de C, lo vamos a ir dando, no lo vamos a ir dando. A ver, C representa la profundidad del eje neutro.